hacer porque es nuestro último programa del año, así que le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Tereshchuk, que bueno, además de trabajar con él en algún momento de la vida, escribió este libro que se llama Progres del Mundo, que hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales, que es de Ediciones Futurock. Así que, Nicolás, te estamos escuchando. Buenas tardes. Acá te saludamos Oh, Charo Álvarez, Diana Holguín y quien habla, Camila García. hola Cami, hola compañeras, qué gusto el llamado, qué bueno que hayamos podido hablar. Bueno, Nico, ¿qué es esta nueva apuesta a este libro, no? Digo, porque muchos hablan de las nuevas derechas, muchos las describen, muchos hacen diagnóstico, pero nadie de nosotros sabemos qué hacer o cómo recuperar la política en favor de la gente, qué es lo que está pensando el pueblo, qué es lo que quiere la gente o qué es lo que pretende de nosotros para que volvamos a hacer gobierno. En este ensayo que escribiste más o menos va por esa línea, ¿no? Sí, mira, lo que yo trato de aportar ahí son dos cosas. Como vos dijiste muy bien, sobre todo en la Argentina y en otros países, ya hemos visto y hemos tenido muchos análisis de cómo son estas derechas radicales, cuáles son sus características, por qué irrumpen. Bueno, hay realmente muy buenos análisis sobre esta cuestión. Lo que yo trato de hacer en este libro son dos movimientos. Uno, ampliar un poco el foco. Y ampliar un poco el foco como vos sabés, estas derechas radicales son un fenómeno global y tienen en este momento o representantes en los gobiernos de distintos países del mundo o están de alguna manera acosando desde la oposición a las fuerzas políticas que están en el gobierno, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en distintos lugares. Y además de ese movimiento en vez de poner el foco en ellas, bueno, poner el foco en el qué están haciendo y qué están sobre todo debatiendo quienes se les oponen. Entonces, a partir de ese movimiento que yo comparto con los lectores, también busco un par de cosas. La primera es que quienes están pensando estas cosas y por ahí están en este momento un poco frustrados o frustradas o enojados, enojadas, o desorientados o digamos de distintas formas frente a estas derechas radicales, por lo pronto se den cuenta que lo que ellos ya están sintiendo está pasando en distintos lugares del mundo, ¿sí? En este momento hay alguien en San Francisco, en Berlín, en San Pablo, en Madrid, en Frankfurt, que está pensando estas cosas y está sintiendo las mismas cosas, ¿no? Y está sintiendo perplejidad a estos fenómenos políticos. Eso ya es un cambio bastante grande. Y después poner el foco en esos debates y darse cuenta también que no son tan distintos de los debates que tenemos nosotros aquí, con otros nombres propios y con otros, con otras diferencias por ahí puntuales, pero donde uno puede ver varios rasgos comunes que también podemos charlar. Nico, ahí Diana Holguín te va a hacer una pregunta. Dale, Hola, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿cómo estás? Te quiero preguntar, ¿quiénes serían estos progres del mundo? ¿A quiénes vos definís como los progres del mundo? Sí, no, ahí por supuesto que el título es un poco una provocación, es una etiqueta, y también cuando vos tratás de abarcar muchos casos, bueno, te perdés la cosa más fina de cada caso y de cómo cada uno se representa, cada una de estas fuerzas políticas se representa a sí mismo. Pero sí podemos hacer una definición muy mínima, que son fuerzas que quieren tres cosas al mismo tiempo y con distintos grados, pero son fuerzas que plantean que quieren capitalismo, digamos, capitalismo, que quieren democracia también y valoran la democracia y que también pretenden algún grado de justicia social, si querés, algún grado en el que les creen que el mercado no resuelve todo, tiene que cumplir algunas funciones de equiparación. Entonces, con esa, digamos, definición muy minimalista, uno puede meter ahí fuerzas políticas que, por supuesto, que no son iguales y tienen mucha diferencia, pero ahí uno puede poner en lo que está viviendo en este momento el Partido Demócrata en Estados Unidos o el Partido de los Trabajadores en Brasil, aunque esté en el gobierno, pero está acosado en ciertas agendas por la derecha radical, como una de ellas es la agenda de la seguridad, o lo que estamos viviendo aquí en la Argentina, o lo que acaba de pasar en Chile en las elecciones del vecino país, o lo que está viviendo también el acoso que hay sobre el Partido Socialista Obrero Español por parte de la oposición que tiene, o la ascendiente AfD
digamos, lo que está pasando con la AfD en Alemania. Por supuesto que en Alemania gobierna un partido que es más bien de centro-derecha, y uno no podría llamarlos progres del mundo, pero dentro de esa coalición también están los socialdemócratas alemanes, o lo que está pasando en el gobierno laborista de Gran Bretaña, donde lo que está ascendiendo ahí es un partido, digamos, populista, derecha radical, euroescéptico. Vos me dirás, che, pero no tienen tanto que ver, pero sí lo que está pasando es que frente al ascenso de estas derechas radicales y sus agendas, que se vuelven bastante homogéneas, son dirigentes que comparten muchas veces las mismas palabras, los mismos tonos, comparten tecnologías, comparten financiamiento, comparten la forma en la que intervienen con discursos de odio en la sociedad. Bueno, y se parecen bastante y se reconocen como pares, digamos. Eso también hace que estos partidos, que vos me dirás a priori, che, la verdad que el peronismo con el laborismo británico no tiene tanto que ver. Yo te tengo que decir que no. O que el Partido Demócrata de Estados Unidos no tiene tanto que ver con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Yo te tengo que decir que no. Pero frente a este contexto global que estamos viviendo, sus agendas y lo que discuten, sus desorientaciones, sus, internas también, se parecen bastante. Así que eso es también lo que yo trato de contar y mostrar. Charo Álvarez te va a hacer una pregunta. Sí, perdón, Diana. No, pero a partir de estas definiciones que das vos, también las respuestas que están buscando son similares. Me decías, no te escuché la primera parte. Frente a estas, ¿son similares qué? La primera parte no escuché bien. Frente a esta, justamente lo que decías vos, frente a estas derechas similares, ¿no? A estas agendas similares que tienen las ultraderechas, y con estas diferencias que encontrás en estos progres, igualmente todas estas diferencias están tratando de buscar respuestas frente a respuestas similares. Sí. Bueno, mira, a ver, por ahí la respuesta, yo te voy a contar un poco y vos me vas a decir, mira, cuando estas fuerzas políticas hacen sus diagnósticos, se dividen en esos diagnósticos y se dividen también en lo que hay que hacer. Se dividen en revisar aquellas cosas que no hicieron bien y que tienen hacia adelante. Por ejemplo, hay toda una serie de agendas donde dicen, todas estas fuerzas dicen, nos fuimos demasiado de la izquierda. Nos pasamos demasiado hacia la izquierda, abrazamos demasiado agendas de minorías, donde están las agendas de las mujeres, de los grupos LGBTI+, de los grupos ambientalistas, y nos olvidamos de las preocupaciones de los trabajadores de a pie. Y no estuvimos cerca de ellos, y muchas veces tenemos lenguajes que son alejados de los del hombre y la mujer común de a pie, de los trabajadores comunes. Ese es un diagnóstico. ¿Te suena que puede ser parecido a algunas cosas que escuchamos acá, por ejemplo? Bueno, la pregunta te la hago yo. El otro día, Marco Enrique en Minami, cuando hizo un análisis de las elecciones en la radio, de las elecciones de Chile, una de las cosas que decía es que la izquierda chilena, para la izquierda chilena que gobernaba, ¿no? Porque él no está con el gobierno y es parte se considera parte de la izquierda, él lo que decía es como que era más importante el lenguaje que la acción política en territorio y demás, y que eso es un problema. Fíjate, estos diagnósticos que yo te decía son del Partido Demócrata en Estados Unidos, que están a 8.000 kilómetros de distancia de Santiago de Chile. Entonces hay algo de eso. Pero hay otros diagnósticos que también hemos escuchado y son la pregunta que yo te hago es a ver si los escuchaste, que es, no, en realidad lo que pasa es que nos fuimos demasiado a la derecha, nos volvimos conservadores, no estamos interpretando que el mundo está pasando por una situación de desigualdades muy fuertes, de demandas muy fuertes, nuestros partidos siguen vinculados al statu quo, siguen vinculados a los grandes empresarios, son muy tibios en muchos aspectos, no logran avanzar con las agendas de cobrar los impuestos que hay que cobrar a los ricos, a los hipermillonarios, y de esa manera no están transformando, digamos, la vida real de la gente, con lo cual se volvieron demasiado conservadores y tendríamos que ir más un poco a la izquierda. Eso también se escucha como uno de los diagnósticos en todos estos lugares. Otros dicen cosas como, tenemos que imitarlos un poco, tenemos que imitar el estilo, tenemos que volvernos un poco más gritones, tenemos que volvernos más estridentes, tenemos que volvernos más atractivos en las redes o parecernos. Eso también se escucha. Y te darás cuenta que algo de eso también escuchamos en la Argentina.
Y entonces, eso te iba a preguntar, por Argentina, ¿qué opinás? No. ¿Qué ves en la Argentina? Justamente o sea, el aporte que trato de hacer con el libro es, mirá, lo que está pasando en la Argentina tiene sus particularidades, pero forma parte de algo más grande, forma parte, si querés, de un problema más grande. Digamos, están pasando algunos fenómenos globales que lo hacen un poco más grande. O sea que una primera cosa es tratar de entender dónde estamos parados en ese mapa, ¿sí? No es solo una cuestión local la que estamos viendo acá, probablemente es una manifestación local de un fenómeno global. Entonces eso, no sé si nos había pasado en otra oportunidad, no sé si eso requiere también atenderlo de manera puntual, pero yo me preguntaría también si estas derechas radicales están actuando en red y están actuando de manera coordinada. Bueno, ¿cuál es la red y cuál es la coordinación que hay de estos progres del mundo, si querés, de estas fuerzas que están del otro lado? Si debería verlas, si no, de qué manera se puede hacer. Eventualmente también yo traigo otra posición, digamos, de diagnóstico que es minoritaria todavía, pero que está dando vueltas, que yo la cito, y que tiene que ver con un diagnóstico que dice, bueno, no es que estamos muy a la izquierda o muy a la derecha, sino que estamos un poco alejados. Nuestras organizaciones políticas están vaciadas de contenido, están vaciadas de vida, están vaciadas de gente común. Las tratamos de rellenar eso con distintas tecnologías, con encuestas, con grupos focales, con consultores, etcétera, y lo que está pasando es realmente otra cosa. Entonces, ¿qué tal si en vez de pensar irnos más a la izquierda, irnos más a la derecha, si pensamos en cómo son los cambios organizacionales que tenemos que hacer para estar más cerca, para estar más vinculados a la vida cotidiana de la gente, para volver a llenar la política de gente, si querés? Y eso está dando vueltas también, hay muchos que lo están pensando en todo el mundo, y creo que es una tercera punta para pensar ese diagnóstico, esa cuestión, y creo que en Argentina también tiene su sentido volver a pensar. ¿Vos crees que la experiencia del alcalde de Nueva York fue un poco en ese sentido? Por ejemplo, como mira, para referencia. Lo primero que te diría de esto es, fíjate que es tal la necesidad y la desorientación y la frustración que hay en las fuerzas políticas progresistas, o llámale como quieras, o los progres del mundo, que cuando alguien produce alguna victoria parcial, todos tendemos a decime cómo lo hizo, decime cuál es la fórmula de la Coca-Cola, tráeme esa fórmula, yo la quiero para mí. Con lo cual, ya eso de por sí, o sea, tu misma pregunta de por sí, en ningún otro momento de la historia vos me hubieras preguntado, che, Nico, para el peronismo en la Argentina, ¿tenemos que ver lo que hizo el alcalde de Nueva York? O sea, que eso ya te está dando una pauta del lugar en donde estamos parados, pero te aseguro que le ocurre seguramente hay en este momento alguien de la socialdemocracia alemana que lo está pensando en Múnich, ¿entendés? Entonces, eso, y te aseguro que lo hacen, y te aseguro que les está pasando. Entonces, eso ya de por sí, o sea, tu pregunta ya de por sí es un signo al que le tenemos que prestar mucha atención. Como respuesta yo te diría, yo creo que hay rasgos, hay cuestiones que están ahí presentes, como no solo una claridad conceptual y una claridad de propuesta que está vinculada con el sentir de muchos de sus conciudadanos, en este caso los que viven en esa ciudad, pero por ahí si nos vamos al estado de al lado en Estados Unidos ya sienten otra cosa, con lo cual es difícil copiar recetas, pero sí, bueno, un lenguaje claro, un mensaje que se entiende y que puede conectar con la gente, que no solo es a través de las redes sociales, sino que busca movilizar y repolitizar gente y vecinos y vecinas comunes y silvestres, que se empiezan también a movilizar entusiasmados por un movimiento político, por una propuesta, creo que es algo importante. Hola, ¿qué tal, Nico? Te habla Charo Álvarez. Quería saber, hace poco en una entrevista comentaste y mencionaste el tema de la agenda, en este caso de género y diversidades, pero comentaste que para vos era un error quitarlo de lo que tiene que ver con las propuestas o lo que sería la agenda progresista, y quería saber por qué. No, mira, a ver, esa es una opinión que yo puedo dar y que también me parece que en estos diagnósticos generales, la verdad que uno escucha, digamos, cuando hay una crisis, digamos, para nuestros valores políticos, y esa crisis está en todo el mundo, yo creo que todos tienen una parte de razón. En una crisis todos tienen una parte de razón y ninguno dice una tontería total, ¿sí? Entonces creo que una de las cosas que aprendí haciendo el libro es, incluso repasando, digamos, la posibilidad de tener un poco de distancia con respecto a quien lo dice en otro país, repasando los argumentos, hay buenos argumentos en todas los diagnósticos y bibliotecas. Aún así, yo tengo mi opinión y creo que
me parece que no es una buena estrategia dejar de lado, digamos, uno de los movimientos más vitales y politizadores que hubo en los últimos tiempos, como fue el movimiento de mujeres en la Argentina y en distintas partes del mundo. Y sobre todo porque cuando vos haces cualquier estudio de opinión y de todo tipo, son las mujeres las que tienen mayor distancia con esta fuerza de derecha radical, mayores diferencias valorativas, digamos, ni siquiera entrando en lo político, sino en lo valorativo con respecto a cómo estos discursos y estas acciones y estas políticas públicas de esta derecha se manejan. Entonces creo que podría ser, al contrario, podría ser una parte o una base sobre la cual digamos, tomarla a favor, no pensar que algo que es bastante potente va a ser una contra, ¿sí? Por supuesto que creo que tiene que ser amalgamado con otras cosas, y que de por sí no es en sí aquello que te va a dar una victoria política, pero que sí tiene que ser parte. Nicolás, te hago una última pregunta, no lo puedo evitar, sí. Y con esto ya cerramos, que tenemos a otro invitado, pero vos fuiste director de Relaciones Parlamentarias y ayer hubo una sesión un tanto larga en la cual se votó el presupuesto. Entiendo que la debes haber seguido porque es uno de tus deportes favoritos, así que quería preguntarte qué opinás sobre lo que sucedió con respecto a la perspectiva que tenía el gobierno en torno a la cantidad de votos y lo que terminó sucediendo después. Sí. No, yo creo que ustedes lo explicaron bien, me parece, antes de yo entrar, logré escuchar un cachito de lo que estaban comentando. Y me parece que también es una enseñanza en cuanto a que siempre hay que buscar hacer política, digamos, ¿no? Siempre hay que buscar hacer política y que la sociedad también se vaya pronunciando. En los días previos volvieron a pronunciarse también las madres y familias que tienen hijos con discapacidad, las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, las distintas universidades, los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, o sea, volvió a haber un ruido, digamos, en los últimos días sobre la idea de eliminar estas normas que son muy centrales, digamos, han sido muy centrales para casi te diría de consenso entre distintos actores sociales, y que hasta el final hay que hacer política, digamos, ¿no? Y yo creo que en los bloques, el bloque del peronismo se abrió a hablar con otros, y se habló a dialogar, y se abrió también a dialogar con la sociedad, y estoy seguro que a los gobernadores de muchas provincias también los empezaron a llamar organizaciones de familias que tienen hijos con discapacidad, y estoy seguro que también los llamaron las comunidades universitarias de sus propias provincias y que no estaban de acuerdo con esto. Entonces, se accionó la comunidad, las negociaciones, ¿no? Sí, yo creo que y pensar que las negociaciones en política son un pizarrón, digamos, una matemática, no creo que sean así. Se vio de esa manera. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Hoy es nuestro último programa, así que nos queríamos dar este gusto. Viene el verano, ¿dónde conseguimos el libro? En todas las librerías del país. Así nomás. Buenísima. Así nomás, cualquiera que vaya, que hay que aprovechar el verano. Sí, lo pide. Es el mejor momento para publicar un libro, porque la gente es cuando tiene tiempo de leer, así que ya saben. El libro se llama Progres del Mundo, es de Ediciones Futurock, y lo pueden encontrar en todas las librerías del país, así que nos dimos este placercito. Gracias, Nicolás, por la comunicación. Y el año que viene seguramente te mando un abrazo. Te tenés que venir a tomar unos mates acá. Sí, señoras. Adiós. Un abrazo. Abrazo. Chau.